Conforme a la parte pertinente del literal E del artículo 55 del reglamento del Congreso, los ministros de Estado podrán hacer uso de la palabra por un tiempo no mayor de 60 minutos cada uno, luego de lo cual los voceros de los grupos parlamentarios tendrán un tiempo no mayor de 20 minutos para hacer uso de la palabra. Se aceptarán como máximo 2 interrupciones de 1 minuto. Solicito a los voceros de los grupos parlamentarios se sirvan a alcanzar a la mesa el rol de oradores para el debate. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Augusto Oliva Neira, para exponer ante la representación nacional sobre los efectos económicos directos e indirectos en el Valle de Tambo, en el puerto de Matarani y en general para la actividad económica del país como consecuencia del conflicto social generado en torno al proyecto Tía María. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Le pido la autorización para poder poner una presentación para que sea más fácil la exposición, por favor. Autorización concedida. Bueno, ayer nos llegó la cordial invitación que nos hicieron para hacer una presentación sobre los efectos económicos directos e indirectos en el Valle del Tambo, en el puerto de Matarani y en general en la actividad económica del país, como consecuencia del conflicto social generado en torno al proyecto Tía María. Para poder explicar claramente el pedido que se nos ha hecho, hemos dividido la presentación en 3 partes que yo creo que nos van a permitir, por un lado, aclarar una serie de aspectos que se están diciendo sobre la economía, muchas veces con información falsa o tendenciosa. Y en segundo lugar, nos vamos a enfocar en específicamente los efectos que ha tenido los eventos que han sucedido en la ciudad, en el Valle del Tambo y en particular en toda la región de Arequipa. Para empezar, yo creo que es importante tomar en cuenta lo que está pasando en el mundo, porque los efectos que muchas veces se comentan acerca de las variables económicas en el país tienen un impacto principalmente que viene de los otros países, viene de lo que está pasando en el mundo. Y lo que sucede es que en los últimos 8 meses ha habido una desaceleración marcada de la economía mundial. Incluso las proyecciones que se hacían hacia finales de año de cuánto iba a crecer la economía mundial, mes a mes han ido disminuyendo. En particular, en enero, el Fondo Monetario Internacional estimaba que el mundo iba a crecer en 3,5%. La última cifra, la última revisión que se hizo en julio, solo 7 o 6 meses después, ya nos daba una cifra de 3,2%. Esta desaceleración es patente en todas las regiones del mundo. Específicamente en América Latina, esta desaceleración, esta proyección es mucho mayor. A inicios de año se pensaba que nuestra región latinoamericana iba a crecer 2%, ahora se está proyectando solamente un 0,6% de crecimiento. Esto debido a que la desaceleración, sobre todo en los grandes países de la región, ha sido mayor. Allí pueden ver ustedes en la presentación cómo Argentina, Brasil, México están teniendo graves problemas de crecimiento. En menor medida Chile, Colombia y añadiría además al Perú. Entonces, esto es algo que está sucediendo, es algo que estamos enfrentando y viene principalmente, aunque no únicamente, de los problemas de la famosa guerra comercial que está sucediendo principalmente entre Estados Unidos y la China. Esta desaceleración está estrechamente vinculada a esta
famosa guerra comercial. Y eso de alguna manera nos está impactando. Nos está impactando por dos canales paralelos. Por un lado, por la desaceleración del comercio. En vista de esta guerra se está exportando e importando menos. Eso va en línea con esta desaceleración económica que les menciono. Y también hay un segundo canal que es a través del precio de los principales, de algunos de los productos que nosotros exportamos, sobre todo el precio del cobre. A inicios de año se esperaba que el precio del cobre esté en torno al $3 por libra, ahora está en alrededor de 2,6. ¿no? Es una caída cercana al 13% en el precio del cobre. Entonces, tanto por el lado de los volúmenes como por el lado de los precios, estamos sufriendo los efectos de esta desaceleración mundial. Cuando uno quiere ver el efecto de algunas medidas o algunos sucesos externos o internos en la economía peruana, hay dos variables que son las que reaccionan de manera más rápida. Una son los indicadores de la bolsa y otro es el tipo de cambio. Cuando sucede algo raro, digamos, sea positivo o negativo, estas dos variables son las primeras en reaccionar. Hay otras que toman mucho más tiempo, ¿no? Las expectativas de inversión, por ejemplo, toman mucho más tiempo en reaccionar ante un evento externo, exógeno. Y lo que vemos cuando analizamos estos dos indicadores, tanto la bolsa como el tipo de cambio, es que, como era de esperar, el Perú no ha estado ajeno a lo que ha sucedido con otros países. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver cómo la tendencia de los indicadores bursátiles sigue la tendencia, en este caso, de los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Si ustedes comparan, por ejemplo, los dos que están más arriba, México y Perú, es prácticamente uno es el espejo del otro. En el caso mexicano, incluso la volatilidad es mucho mayor, tienen una bolsa que es mucho más grande que la nuestra, ¿no? Pero las tendencias son casi siempre las mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un efecto negativo, un shock externo negativo, cae la bolsa de México, cae la bolsa de Perú, cae la bolsa de Chile, cae la bolsa de Colombia. Y cuando hay un efecto positivo, un aumento en el precio, por ejemplo, de algunos minerales, podríamos tener la versión opuesta. Lo mismo sucede con el tipo de cambio. Esta es una variable que reacciona de manera muy rápida y allí pueden ver también cómo el tipo de cambio ha estado variando en esta muestra de países de la Alianza del Pacífico. Y allí se observa, incluso el tipo de cambio en el caso peruano es uno de los más estables en la Alianza del Pacífico, que es la línea roja que está en la presentación. Entonces, el tipo de cambio se ha movido en respuesta a los eventos externos, pero no se ha movido con la volatilidad que sí lo ha hecho en otros países de la Alianza del Pacífico. Y para ir cerrando esta parte externa, quería mostrarles este gráfico que también es muy revelador. El riesgo país es una medida que nos refleja cómo nos están viendo en el resto del mundo. Cuando el riesgo país es muy alto, es porque los inversionistas creen que hay riesgos en la capacidad de pago, en la sostenibilidad fiscal, en la fortaleza de economía. Cuando el riesgo país es muy bajo, naturalmente, los inversionistas extranjeros nos están diciendo que nosotros somos una economía que tiene una serie de fortalezas macroeconómicas, que es precisamente lo que sucede en el caso del Perú. Nuevamente, la comparación en este caso con los países de la Alianza del Pacífico, e incluso Brasil, que hemos añadido en ese gráfico, nos muestra dos cosas. Primero, que el riesgo país del Perú es el más bajo de la región. Y esto es algo, repito, sumamente importante para hacer notar. El riesgo país es incluso más bajo que el de Chile. Y esta es una medida bastante objetiva. Esta es una medida que refleja el sentimiento de las personas que ponen su dinero en un país o en otro. No es el reflejo de algún analista que le parece, que él cree
No es eso. Es el reflejo de la gente que está apostando por un país, está invirtiendo su dinero en un país. Y en este caso, repito, la apuesta es sumamente favorable para el Perú. Tener un riesgo país inferior al de Chile es algo que hace 10 o 15 años ni siquiera lo podíamos soñar. Y lo segundo que se ve en este gráfico es que la volatilidad de este riesgo país nuevamente ha seguido la tendencia internacional. O sea, por un lado tenemos el riesgo país más bajo, pero los movimientos del riesgo país, en este caso a lo largo del año, siguen de alguna manera la tendencia internacional. Cuando el riesgo país aumenta, aumenta en casi todos los países, en el Perú aumenta menos. Entonces, la conclusión de esta primera parte, yo creo que es que no estamos exentos de sufrir los choques externos, como los hemos sufrido efectivamente durante el año. Sin embargo, la fortaleza de nuestra economía es reconocida por todos los agentes internacionales. Y esto es algo que debemos valorar, que debemos además preservar. Esto es algo con lo que no se puede jugar. Esta fortaleza de la economía, que dicho sea de paso, es una fortaleza que se ha ido labrando poco a poco en los últimos 25, 27 años. Esto es algo de lo cual los peruanos nos podemos sentir orgullosos. Sin embargo, como todos sabemos, esto no es lo único que nos importa. Es una condición necesaria. Todos los países deberían tener esta fortaleza, pero no es suficiente para crear empleo, no es suficiente para crecer a tasas altas y sostenidas, y sobre eso vamos a desarrollar algunas ideas hacia el final de la presentación. Vayamos ahora a analizar el contexto local, que es otro de los pedidos que se nos ha hecho, ¿no? ¿Cómo se está desempeñando la economía durante el año? Y este ha sido un año bastante atípico, y ustedes lo pueden ver en el gráfico que está al lado izquierdo. Tenemos dos historias distintas que están coexistiendo en el país. La historia del PBI primario y la historia del PBI no primario. Tienen un desempeño bastante disímil. El PBI no primario sigue creciendo a tasas muy cercanas o hasta incluso superiores a lo que es el PBI potencial. Hemos tenido un pico de crecimiento del PBI no primario durante este año, ha llegado a crecer a 3,8%. Ahora estamos en 3,6%. Entonces las actividades no primarias están creciendo, digamos, como deberían crecer. Sin embargo, por el lado primario, que es principalmente la minería, la pesca y también la agricultura, estamos teniendo una historia totalmente distinta. Y ustedes pueden ver en el gráfico cómo ha caído la producción del PBI primario durante este año, a tal punto que hemos tenido recientemente, los últimos datos que tenemos son tasas negativas del PBI primario. Y esto se ha debido principalmente al comportamiento de la minería y de la pesca. Sobre todo de la minería, que es un sector mucho más grande que el de la pesca. Y lo que ha sucedido en la minería son algunos choques transitorios que tienen que ver, por un lado, con lo que mencioné anteriormente de los choques externos, pero también con algunos choques transitorios internos que hemos tenido, con algunas minas en particular, donde las leyes, es decir, la calidad del mineral, por un lado no ha sido la que se esperaba. Algunas otras minas han entrado también en algunos procesos de mantenimiento. En el mes de abril tuvimos cerca de 8 días donde no se produjo por un problema que hubo en las Bambas. Entonces todos estos choques sumados han hecho que el PBI primario tenga un comportamiento que no es el deseable. La buena noticia es que estos shocks ya están desapareciendo, porque precisamente eran shocks o choques transitorios.
Y en ese sentido, la expectativa que tenemos para los próximos meses es mucho mejor de lo que ha sucedido durante el primer semestre. Mañana se va a publicar la cifra de crecimiento del mes de junio, que es la última cifra oficial que vamos a tener. Nuestros cálculos revelan que esta cifra va a estar ligeramente por encima del 2,5% de crecimiento, lo cual significa, yo creo que es un reflejo de lo que les acabo de decir, ¿no? Estos choques negativos que hemos tenido sobre todo en abril y mayo, donde la economía no ha crecido más de 1%, ya se han empezado a revertir. Repito, en junio podríamos estar por encima del 2,5%, y la expectativa para julio también está pintando bien y es muy probable que superemos incluso la cifra del mes de junio. Allí les presento algunas de las variables adelantadas del mes de julio que nos reflejan que la producción de electricidad, por ejemplo, ha venido creciendo, lo mismo con el desembarque de anchoveta, el consumo de cemento, la importación de bienes de capital. Tenemos cifras para el mes de julio que nos dan alguna luz de que esto podría mejorar ese mes, con lo cual, repito, se confirmaría esta historia de que lo peor ya pasó, abril y mayo, meses bastante malos, sobre todo por el PBI primario, que ya se empezaron a revertir en junio y probablemente en el mes de julio también. Vayamos ahora a hablar un poco de lo que representa la minería en el Perú para ir entrando en materia específica de lo que se nos ha pedido. Creo que todos sabemos que la minería es un sector clave en la composición y en el crecimiento de la economía peruana. La minería representa poco más del 12% de la producción nacional. Y el año pasado la inversión minera representó el 13% de la inversión privada. Cuando hablamos nosotros de la diversificación productiva, deberíamos tomar en cuenta estas cifras. Es 12% de la producción nacional. La minería no es el sector más grande del país. Hay otros sectores, como la manufactura, por ejemplo, que es incluso mayor que la minería. Pero es importante, es muy relevante. 12% de lo que produce el país en un año tiene que ver con la actividad minera. Donde sí la importancia es mucho mayor es cuando hablamos específicamente de las exportaciones. Las exportaciones de minería sí bordean el 60% del total de exportaciones. Entonces, como producción es 12%, como exportaciones es 60%. Entonces, cuando hablamos entonces de la diversificación, en realidad deberíamos estar hablando de la diversificación exportadora. Esto es lo que realmente necesitamos diversificar. Entonces, las exportaciones mineras, como repito, están cercanas al 60% y el año pasado alcanzaron casi los 30.000 millones de dólares. Y nosotros somos un país que está entre los 5 primeros productores mundiales de una serie de productos vinculados a la minería. ¿Por qué? Porque somos un país que es atractivo a la minería. Y esto no lo decimos solamente nosotros, lo dicen los indicadores internacionales. Hay un indicador que se usa en el sector, que es el indicador Fraser, que mide el atractivo para invertir. En el año 2018, en este caso, dentro de todos los países, el Perú fue el número 14 en el mundo y el segundo en América Latina en cuanto a su atractivo para invertir en minería. Entonces, esto es consistente con esta historia exitosa que ha tenido la minería en el país. Y les repito, estamos entre los 5 o 6 productores mundiales de oro, cobre, plata, zinc, etc. Y este indicador Fraser, además, lo que nos revela, si ven el gráfico de la derecha, es que no solamente somos el segundo de América Latina, sino que además hemos venido aumentando este atractivo en el mundo. Y el potencial que tenemos en la minería es súper importante.
En el gráfico de la página siguiente podemos ver que actualmente hay una cartera de 47 proyectos por 58.000 millones de dólares, de los cuales el 15% de esta cartera ya se encuentra en ejecución. Allí pueden ver en este gráfico cómo se agrupan estos 47 proyectos en las distintas etapas del proceso productivo. La mayor parte, un poco más de la mitad de la cartera, está en lo que se llama la prefactibilidad, ¿no?, que es el potencial, todavía no está comprobado lo que existe en cada una de estas minas, pero ya se están haciendo trabajos precisamente para desarrollar ese potencial. Después tenemos un 25% de la cartera que está en la categoría de posible, un 9% en la categoría de probable, que es un poco más cercano, y un 15% que ya está en la base de producción, ¿no?, donde naturalmente el proyecto de Quellaveco es el más grande, con más de 5.000 millones de dólares de inversión. Y uno de los factores positivos que nos deja la minería es lo que se conoce como canon y regalías, ¿no?, que es la mitad, en el caso del canon, es la mitad del impuesto a la renta que pagan estas empresas mineras. Y en los últimos 15 años, el canon, las regalías mineras y las regalías contractuales han representado más de 57.000 millones de dólares. Solo en el año 2019, en lo que va de este año, estos recursos de canon, regalías, alcanzan casi los 4.000 millones de soles. Y en el caso específico de la región de Arequipa, entre gobierno regional y municipalidades, estamos hablando este año de unas transferencias de canon de 759 millones de soles, ¿no? Son montos que no son nada despreciables, por supuesto. El año pasado Arequipa recibió 825 millones de soles de canon, que es un canon que naturalmente, como ustedes saben, debe ser invertido principalmente en obras de infraestructura, aunque también hay un porcentaje que se dedica a las obras de mantenimiento. Vayamos ahora al caso particular de Tía María. Este es un proyecto que tiene una inversión prevista de 1.400 millones de dólares. Si ustedes ven en el mapa, es un proyecto que está relativamente cerca a la costa, y es por eso que la fuente de agua que se plantea en el proyecto es precisamente agua de mar que se va a desalinizar. La producción anual esperada de este proyecto es de 120.000 toneladas métricas, que es más o menos 0,5% del PBI, y se prevé empleo de 3.600 personas en etapa de construcción, empleos directos, y otras 600 en etapa de producción. Esta es la foto del proyecto, ¿no? Y esta es la foto que tenemos registrada nosotros en nuestro banco de datos para hacer las proyecciones, etcétera. El impacto de este proyecto, que es una de las preguntas que se nos ha hecho en la invitación que se nos ha enviado, el impacto de este proyecto lo hemos calculado en 0,2 puntos porcentuales del PBI durante la etapa de construcción, durante la inversión, 0,2 puntos porcentuales del PBI, y 0,5 puntos porcentuales en el primer año de producción de cátodos de cobre. Entonces, los primeros 3 años, que es normalmente lo que toma una mina en desarrollarse, el impacto podría ser de 0,2 puntos porcentuales. Una vez que se termina la construcción y se empieza a exportar a capacidad total del cobre, el impacto podría ser de medio punto porcentual en el PBI. Entonces, no es el proyecto más grande que tenemos, pero sí es un proyecto importante, no solo en la región, sino para todo el país. Sobre el impacto
de la actividad ante las protestas que ha habido, tenemos el siguiente gráfico, y hemos aproximado este impacto desde distintos puntos de vista. No, calcular impactos siempre depende mucho de los supuestos que uno hace. Una primera aproximación es a través del consumo de electricidad en la zona sur. Y el consumo de electricidad en la zona sur, hasta el último dato de hace un par de días, lo que muestra es un incremento en el consumo de electricidad. Esto nos lleva a pensar que el impacto no ha sido de gran magnitud, aunque sí ha habido algunos impactos que lo vamos a ver en la página siguiente. Entonces, la demanda de electricidad se ha mantenido relativamente constante en la zona sur, tanto de las empresas mineras como de las empresas no mineras. Entonces, este es un dato que es importante tomar en cuenta. Donde sí podríamos identificar, calcular, proyectar algunos impactos negativos es en algunas actividades en la región de Arequipa. Para empezar, pongamos en contexto, Arequipa representa poco más del 6% del PBI nacional, 6,4% del valor agregado bruto de la producción de Arequipa. Mejor dicho, Arequipa representa el 6,4% del valor agregado bruto de la producción nacional. Los sectores que han sido afectados por estas protestas se refieren principalmente a la agricultura, agropecuario, mejor dicho, en general, comercio, transporte, alojamiento, restaurantes. Estos 5 sectores representan el 1,4% del PBI nacional y el 22% del PBI de Arequipa. Entonces, el 22% del PBI de Arequipa se ha visto afectado de una u otra manera, con una u otra intensidad de estos problemas que ha habido a raíz del conflicto de Tía María. Específicamente, cuando tratamos de ponerle algún valor en soles a este impacto, en este 22% del PBI, hemos hecho un cálculo que nos lleva a un impacto directo de 250 millones de soles en estas 5 actividades, repito. Y allí abajo pueden ver el supuesto que se ha hecho. El supuesto que se ha hecho es que el 30% de estas actividades se han visto afectadas. Entonces ha habido un impacto inicial en otros sectores que no son la minería, que alcanzaría los 250 millones de soles. Como les digo, al final esta es una cifra referencial. Si le preguntamos a 2 economistas que nos calculen el impacto, vamos a tener seguramente 4 cifras distintas. Entonces, esto es simplemente una presentación referencial de lo que podría estar representando este tipo de problemas. Hay un segundo impacto que ha tenido que ver con las operaciones en el puerto de Matarani, que también es otro de los pedidos que se nos ha hecho en la carta que se nos envió. Entonces, nuevamente, pongamos en contexto. El puerto de Matarani es sumamente importante para la minería. Más del 17% de la producción, de las exportaciones de minería, salen por el puerto de Matarani. Y lo que ha sucedido es que ha habido un mes donde de una u otra manera se ha visto afectado el puerto de Matarani. Algunos días con mayor intensidad que otras, y el cálculo que hemos hecho es que aproximadamente 100 millones de dólares se han visto retrasados en cuanto a las exportaciones a través de este puerto. Ahí abajo tienen la cronología. Básicamente entre el 25 de julio y el 3 de agosto hubo las mayores restricciones. Estamos hablando de más o menos 10 días o menos de 10 días donde hubo algunas restricciones importantes, y el cálculo que hemos hecho es que se habrían dejado de exportar durante esos días 100 millones de dólares. Sin embargo, acá también quiero hacer una precisión muy importante. Esto, en el fondo, no es una pérdida de exportaciones y tampoco es una pérdida del PBI. ¿Por qué no es una pérdida de exportaciones?
porque una vez que se normalizan las actividades en el puerto, poco a poco se empieza a recuperar. Entonces lo que hay es un retraso en las exportaciones, pero no hay una pérdida del valor exportado. Y en segundo lugar, no hay impacto en el PBI, porque si ustedes recuerdan, el PBI lo que mide es la producción. Cuando uno ve los sectores productivos, ahí está la minería, y estas empresas no han dejado de producir. Han dejado de exportar, que es muy distinto, pero no han dejado de producir. Entonces, la producción en realidad, el impacto sobre el PBI de este fenómeno en particular de Matarani no debe haber sido muy relevante. Y simultáneamente, cuando uno lo ve por el lado de la demanda, lo que se pierde por el lado de las exportaciones se aumenta por el lado de la acumulación de inventarios, porque la producción se ha hecho.